Por más de 60 años el Pentágono sirvió como símbolo de poder en defensa de la libertad. Una fortaleza de 5 lados para salvaguardar el sueño norteamericano. Pero el 11 de septiembre de 2001, los terroristas probaron su fuerza. Convirtieron un avión comercial en un arma de destrucción. Ese día, Estados Unidos sufrió una trágica pérdida de vidas. Pero la fortaleza del país aseguró ser un escudo, protegiendo la vida de miles que trabajaban allí. Ahora, con gráficos de alta tecnología, revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí, son una cadena de acontecimientos críticos. Develaremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. El ataque al Pentágono. Estados Unidos de Norteamérica, Arlington, Virginia. El Pentágono. 11 de septiembre de 2001. 6:46 de la mañana. Mientras muchos ciudadanos dormían, la ciudadela de la defensa norteamericana se ponía en marcha. Hoy es 11 de septiembre. Buenos días, soy Richard Day. La teniente coronel del ejército Marilyn Wills planeaba su día. Esa mañana llamé a una amiga y le pedí que ella llevara a mis hijas a la escuela porque mi esposo y yo no podíamos. Me despedí de ellas y salí. Marilyn es uno de los casi 23,000 empleados que convergen en el Pentágono cada día. Hombres y mujeres, civiles, soldados, marinos, marines y aviadores. El Pentágono es uno de los complejos de oficinas más grandes del mundo. Sus 5 pisos en anillo están hechos con un diseño único. Casi 30 kilómetros de corredores entretejen más de 600,000 metros cuadrados de oficinas. El equivalente a 3 edificios como el Empire State. Es una ciudad en sí misma, con todas las comodidades. Un centro de alta tecnología controla la seguridad del edificio. A las 7 de la mañana, Bobby Hogue, abogado del Cuerpo de Marines, llegaba al Pentágono. Tenía una reunión matutina con el asistente a cargo del Cuerpo de Marines. Nos encontramos en el comedor de los oficiales generales, como lo llaman los marines. El día también comenzaba temprano para quienes volaran a la costa oeste en el Aeropuerto Internacional de Washington. 7:18 de la mañana. Los terroristas, con cuchillos y navajas de papel, pasaron los puestos de control de seguridad del aeropuerto y abordaron el vuelo 77 de American Airlines. 8 de la mañana. Las oficinas del Pentágono trabajan a pleno. Marilyn Wills se preparaba para una reunión departamental. Contaba con más de 20 años de carrera militar. Los últimos 2 sirvió como personal armado y oficial de asuntos del Congreso. Mi compañera y yo discutimos sobre lo que iba a tratar la reunión del martes. Y entonces me despedí de ella y fui a la sala de conferencias. 8:20 de la mañana. Los controladores aéreos alistan el vuelo 77 de American Airlines. American 77, your departure frequency will be 125.05. Runway 30, cleared for takeoff. 125.05, runway 30, cleared to takeoff. American 77. A bordo había 53 pasajeros, 2 pilotos, 4 comandantes de a bordo y 5 hombres que planeaban un asesinato en masa. Entre los pasajeros había una familia, un comentarista político y 3 estudiantes con sus profesores que asistían a un viaje educativo guiado por 2 empleados de la National Geographic Society. Los tanques de combustible llevaban lo necesario para los 4.220 kilómetros de vuelo hasta Los Ángeles. 8:46 de la mañana. Lo que están observando es algo aterrador. Es el World Trade Center. E informes aseguran que un avión impactó contra una de las torres del World Trade Center. Un espectral silencio descendió sobre las oficinas del Pentágono. Casi todos se transfiguraron con los hechos de Nueva York. John Yates era jefe de seguridad del Pentágono.
Estuve de pie unos 5 minutos observando. Caminé a mi escritorio y llamé a mi esposa, que antes de cortar dijo, «Cariño, hazme un favor. Trabaja debajo de tu escritorio el resto del día». Yo me reí y dije, «Seguro, lo haré, y te veré esta noche». En ese momento nadie estaba seguro de la gravedad de la situación. 8:50 de la mañana. 30 minutos de viaje del vuelo 77 de American Airlines. Su altura de crucero era de 10.500 metros y pasaba la frontera entre Ohio y Kentucky. El controlador de tráfico aéreo del centro de Indianápolis se comunicó con el piloto. American 77, clear direct comma. Direct comma, American 77, thank you. Estas fueron las últimas palabras que se escucharon del piloto. American 77, American Indy radio check, how do you read? American 77, American Indy radio check, how do you read? No hubo respuesta. Los controladores aéreos se preocuparon. No hay comunicación de radio ni de radar. En el mismo instante, la información de vuelo del avión desapareció de las pantallas del radar. Ya no sabían dónde estaba el avión. 8:54 de la mañana. Sin que nadie se diera cuenta, el vuelo 77 de American Airlines cambió de curso, giró y se dirigió otra vez al este. En el tercer piso del Pentágono, Bobby Howe, Peter Murphy y otro abogado del Cuerpo de Marines discutían un caso. 9:03 de la mañana. Un segundo avión atacó el World Trade Center. Bobby Howe estaba convencido de que era un ataque terrorista. Todos sabían qué estaba ocurriendo y teníamos que actuar. Teníamos que hacer algo. Estábamos en el Pentágono, el cuartel general militar de la nación. Me comuniqué con el secretario, que llamó a los encargados de seguridad e investigó cuál era el estado del edificio. Todos miraban la televisión. Nadie sabía qué ocurría en el edificio. El cabo regresó y me dijo que las condiciones eran normales. Yo dije, no puede ser. Pero en segundos se incrementó el nivel de seguridad del edificio. En las oficinas de todo el Pentágono aumentó la tensión. El teniente Kevin Schaefer observó las noticias en la televisión desde su oficina de la planta baja. No podía concentrarme en mi trabajo y me puse de pie. Recuerdo que estaba allí viendo desarrollarse los acontecimientos. Uno de mis colegas intentaba llamar a nuestras esposas y a los esposos. Fue un momento emotivo que todos querían compartir. El Pentágono era entonces un objetivo mientras la crisis nacional aumentaba. El bombero Alan Wallace es uno de los 3 hombres del personal de bomberos con base en el Pentágono. Estaba inspeccionando las autobombas. Al mediodía de ese día llegaría el presidente Bush. 9:30 de la mañana. Alan recibió una llamada de su jefe. La información que me dio Campbell fue que el gobierno lo consideraba un ataque terrorista. Algo así podía haber ocurrido en Washington, D.C. Si así fuera, era probable que nuestro vehículo asistiera en el incidente. Marilyn Wills aún estaba en la reunión, aislada en la sala de conferencias del primer piso. No sabía nada de los ataques terroristas a las Torres Gemelas. De pronto miré mi reloj y dije, la reunión se está prolongando un poco. 9:32 de la mañana. American Airlines aterrizó todos los aviones del país. Cuando los controladores de Washington despejaron los cielos, divisaron un punto veloz en su radar. Era un avión no identificado al sudoeste de Dallas, avanzando a una velocidad muy alta. No era nada más que un punto. Viajando a más de 750 kilómetros por hora, el avión se dirigía al espacio aéreo protegido que cubre el Capitolio y la Casa Blanca. Era una cuenta regresiva. 15 kilómetros, 10 kilómetros y de pronto el avión se alejó. Pero el avión no identificado hizo un giro de 330 grados, casi un círculo completo. Ahora se dirigía directo al Pentágono. Perdimos contacto de radar con la nave. Esperamos y esperamos, mientras el corazón se nos salía del pecho.
11 de septiembre de 2001. Dos aviones comerciales impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York. 9:32 de la mañana. Otro avión salió del radar y se dirigía al Pentágono. A las 9:37, el bombero Alan Wallace estaba fuera del muro oeste del Pentágono con el vehículo de bomberos. Pasé por el lado derecho del vehículo. A unos 5 metros de allí miré hacia arriba y vi un avión a mi izquierda en el cielo. 9:38. El Boeing 757, a 850 kilómetros por hora, estaba a un segundo del impacto. Volaba tan bajo que derribó 3 postes de luz y golpeó el ala oeste del Pentágono. Una cámara de seguridad captó el destrozo de inmediato. Esta es la única evidencia fotográfica que existe del impacto. El avión se precipitó al muro oeste. La oficina de Kevin Schaefer en la planta baja recibió un golpe directo. Solo recuerdo una gran llama. El espacio explotaba y me arrojó al suelo. Había fuego y sabía que tenía que extinguirlo. Todo ocurrió tan rápido que estaba completamente desorientado. John Yates y Marilyn Wills estaban en el primer piso, justo sobre la zona del impacto. Todo lo que tocaba quemaba. Todo estaba caliente, como dentro de un horno. Podía sentir el agua de los extinguidores en mi espalda. Alguien me sujetó por detrás. Le dije que se sostuviera a mí, sea donde fuere. Teníamos que salir de allí. Comenzamos a gatear. Primero avancé yo y luego una civil, sin saber cuántas personas más había detrás de ella, porque no podía ver a nadie. Si colocaba mi mano delante de mi rostro, no la podía ver. Estaba oscuro por el humo. La mujer se sujetó de mis pantalones y dijo que no podía avanzar más, porque el humo era muy denso. Cada vez que respiraba me dolía. Tenía mi suéter del ejército. Lo mojé en el líquido que caía del techo y succioné de él porque sentía un gran ardor en mi boca. Lo pasé a ella y dije, succione. No trague, solo succione y escúpalo. Los operadores de comunicaciones del Servicio de Defensa del edificio recibían llamadas frenéticas de los empleados atrapados. Coordinaron el rescate y permanecieron en sus escritorios mientras todo el edificio era evacuado. En el tercer piso, a 7,5 metros del impacto, Bobby Hogue fue arrojado de su oficina. El humo negro y espeso oscureció el día. Bobby y 4 trabajadores luchaban por respirar buscando una salida. Pero hubo un problema en la ruta de escape. Hacia el lado sur el suelo se quebró y no parecía estable. Temíamos estar en un punto débil. El bombero Wallace buscaba refugio. Solo sufrió cortes y quemaduras menores. La explosión incendió su vehículo, pero sin dudarlo un momento subió a él en llamas para pedir refuerzos. Solicitud de rescate en proceso. Solicitamos refuerzos en el área. Necesitamos refuerzos urgente. 9:40. Las carreteras del Pentágono se paralizaron. Los equipos de rescate debían buscar un camino para llegar a la zona de desastre. El humo espeso asfixiaba a Kevin Schaefer, pero mientras gateaba entre las pilas de escombros y los incendios, vio una posible vía de escape. Pude ver una luz, pero estaba oscurecida por el humo. Comencé a correr hacia ella y pasé por el hoyo y era obviamente la abertura de una explosión. Pero en el primer piso, Marilyn Wills aún estaba atrapada. Comenzamos a golpear la ventana sellada con nuestras manos y pies. Entonces la ventana se abrió.
La mujer que estaba detrás de mí era mucho más grande que yo. Sabíamos que tenía que ir primero. Había un soldado con nosotros que estaba muy quemado y lo descendimos. En ese momento, sabía que mi compañera de oficina aún estaba allí, del otro lado de esa ventana, porque no fue a la reunión. Sabía que varias personas estarían en el área. Entonces mi jefe dijo que era mi turno. Yo dije que no porque quería regresar. Pero él me dio la orden de que saliera por la ventana. Eso fue lo más difícil, porque sabía que había gente allí. Pero era suicida regresar. De modo que pasé la ventana. 9:45 de la mañana. 10 vehículos de bomberos luchaban por controlar el incendio. Unidades improvisadas asistían a las víctimas que escapaban. En el muro oeste, Alan Wallace ayudaba a quienes intentaban salir por las ventanas. El edificio se incendiaba. Las personas que salían de allí estaban aterradas, heridas, desorientadas. El fuego salía por la parte superior de la ventana y el humo por la parte inferior. A medida que el infierno crecía, era imposible para los bomberos llegar a las víctimas del tercer piso. El humo negro salía por los extremos del corredor. Bobby Howe y sus 4 compañeros seguían buscando una salida y encontraron otra grieta en el suelo. Estaba abierta y caía aún más. Podíamos ver cómo salía fuego a través de ella. Estaban atrapados. ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Hay una salida! Un joven decía, por allí hay una salida, vamos. No lo pensamos mucho. Solo nos sujetamos entre todos y buscamos la puerta. 9:55. 17 minutos después de que el avión se estrellara en el Pentágono, los bomberos oían cómo se quebraba el edificio. Las enormes placas del suelo se hundían. Estaba por derrumbarse y se apresuraban por evacuar la zona. 9:57 de la mañana. 19 minutos después del impacto, una sección de 23 metros del edificio se derrumbó. Pasaron 10 minutos interminables antes de que los bomberos estuvieran listos para los rescates. Sorprendentemente, Kevin Schaefer, Marilyn Wills, John Yates y Bobby Howe pudieron salir a tiempo. Ellos y otros sobrevivientes corrieron a los helicópteros y las ambulancias de emergencia. 11:30. El incendio era tan feroz que les llevó casi 24 horas a los bomberos extinguir las últimas llamas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el terrorismo atacaba el principal cuartel de defensa de la nación más poderosa del mundo. Ahora, reviviendo los acontecimientos de ese día y profundizando en la investigación, podremos revelar qué ocurrió. Gráficos avanzados de computadora nos llevarán donde la cámara no pudo ir, en el corazón de la zona del desastre. Este ataque terrorista costó la vida de 184 víctimas inocentes, 59 pasajeros y tripulantes a bordo del avión y 125 trabajadores del Pentágono. Casi 23.000 personas trabajan todos los días en el Pentágono. Cuando el avión se acercaba al edificio a 850 kilómetros por hora, tenía 20.000 litros de combustible. Fue una feroz explosión con la energía de casi 500 kilos de TNT. La mayor parte del edificio debió haberse destruido. Si los investigadores logran estimar cuánto sobrevivió del Pentágono, podrán proteger a más personas en las oficinas de todo el país y el mundo. La Oficina Federal de Investigaciones llegó a la escena del crimen y la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles reunió un equipo de 6 expertos en incendios y estructuras para examinar el daño del edificio. Pero los investigadores no comenzaron allí. Primero necesitaban concentrarse en el vuelo y examinar cómo ingresó el avión en el Pentágono. Comenzaron por escuchar las grabaciones del control de tráfico aéreo. 78 minutos antes del impacto, el vuelo 77 de American Airlines recibió la orden de despegue. American 77, your departure frequency will be
125.05, runway 30, cleared for takeoff. 125.05, runway 30, cleared to takeoff. American 7. Estas grabaciones demuestran que los primeros 31 minutos, el vuelo 77 volaba en curso y en comunicación con el control de tráfico. 44 minutos para el impacto. La información de la caja negra del avión confirmó que el vuelo 77 comenzó con un giro de 180 grados y se dirigió al este sobre Virginia. 42 minutos para el impacto. Se perdió todo contacto con el vuelo. American 77, American Indy radio check. How do you read? ¿Qué ocurrió en la nave después de la última comunicación del piloto con el control de tráfico? How do you read? Como investigador de accidentes aéreos retirado de la Dirección Nacional de Transporte, Bob Francis tuvo una buena idea. Claramente no había problemas a las 8:50. A las 8:56, los secuestradores controlaban el avión. Una de las primeras cosas que harían sería desconectar el radiofaro. El radiofaro es un dispositivo que brinda los detalles del vuelo, su número, velocidad y altura al control aéreo. Con el radiofaro desconectado, el vuelo 77 de American quedó reducido a un pequeño punto en la pantalla del radar. Ya no sabían qué aeronave era el vuelo 77 en el radar. Habían perdido el avión. Significaba que por 36 minutos, el vuelo 77 podía volar al este de Washington, D.C., al espacio aéreo protegido, sin ser detectado por los controladores. El problema era que buscaban al oeste, porque esa era la dirección en la que fue la nave, y asumían que era el camino que continuaba. 6 minutos para el impacto. De pronto, la controladora de tráfico de Washington, Danielle O'Brien, vio un punto muy veloz que se dirigía a la Casa Blanca, pero antes de poder reaccionar, el punto desapareció. 4 minutos para el impacto. La caja negra confirmaba que el avión iba en picada, cayendo 670 metros, girando 330 grados para alinearse con el Pentágono. Incrementó su velocidad a 850 kilómetros por hora. El vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el muro oeste del Pentágono. Esta recreación en computadora muestra que el avión volaba muy bajo. ¿En qué ángulo golpeó el edificio? Es el nuevo centro de las investigaciones. Cinco terroristas secuestraron un avión de American Airlines y lo estrellaron contra la planta baja del Pentágono. Utilizando gráficos avanzados de computadora, iremos al corazón de la zona del desastre para revelar qué ocurrió exactamente. Descubrir cómo impactó el avión en el edificio es un paso crítico en la investigación de la tragedia. No hay imágenes del impacto. La única evidencia fotográfica es de una cámara de seguridad. Toma una foto por segundo, pero a 850 kilómetros por hora, el avión golpeó el edificio entre dos imágenes. La única que ayudaría a los investigadores, la del momento del impacto, estaba perdida. El ingeniero estructural Alan Kilsheimer es uno de los expertos en la escena. Cuando llegué por primera vez no tenía idea de cómo el avión golpeó el edificio. Alan se concentró en el punto de entrada del avión. Se pueden ver marcas en la piedra por donde ingresó el ala del avión. Así supe que entró con el ala derecha más alta y la izquierda más baja. 9:38. El avión giró en ángulo. El ala derecha golpeó la base de cemento y acero sobre la placa del primer piso y la quiebra. Pero, ¿qué ocurrió con el ala izquierda? Los investigadores hicieron otro descubrimiento. Enfrente del lado izquierdo del hoyo, encontraron piezas de un ala quemada casi a medio metro del sitio. Los investigadores sabían exactamente cómo golpeó el avión el Pentágono. El avión se aproximó al muro oeste en diagonal, volando casi a nivel del suelo. Hasta que a una centésima de segundo del impacto, el avión viró ligeramente a la izquierda. En el momento del impacto, el ala más baja y el motor golpearon el suelo casi al mismo instante en que la trompa golpeó el edificio.
Es una pieza crítica de información, porque el ángulo en que ingresó en el edificio dictó el sendero que el avión siguió dentro. La delgada línea entre sobrevivir y morir fue una cuestión de centímetros. Ahora los investigadores querían saber qué ocurrió cuando el avión penetró el edificio. En busca de claves, recurrieron a las imágenes de una prueba de accidentes controlada. En 1984, la Administración Federal de Aviación probó la efectividad de un combustible de ignición retardada impactando un Boeing 720 en el desierto de Mojave. Compararon ese experimento con lo ocurrido en el vuelo 77. Primero tomaron las velocidades. El avión del experimento viajaba a 274 kilómetros por hora cuando golpeó el asfalto. De la caja negra, los investigadores saben que el 757 secuestrado volaba a 3 veces más velocidad cuando golpeó el Pentágono, 850 kilómetros por hora. Compararon las distancias que cada avión hizo después de impactar. En la prueba, el Boeing 720 se deslizó casi 370 metros y se detuvo. Pero las condiciones del vuelo 77 eran diferentes. Viajaba 3 veces más rápido hacia un edificio fortificado. Los investigadores del Pentágono descubrieron los primeros restos del avión a solo 95 metros del edificio. Lo que querían saber ahora era cómo retuvo al avión la estructura del edificio para limitar el daño. La destrucción de la planta baja era todo lo que debían observar. En una nueva era de terror, los expertos necesitan descubrir cómo proteger al personal de los edificios de oficinas contra un ataque terrorista. El avión que se estrelló contra el Pentágono con tanta fuerza derribó varias columnas de concreto. 20 metros. 30 metros. Luego, casi 50 metros dentro del edificio, las columnas estaban dañadas, pero aún de pie. Los investigadores podían hacer una imagen clara de lo que ocurrió dentro del Pentágono. El avión se desintegró mientras atravesaba el edificio. Este es el momento del impacto. La trompa de la nave actúa como una bala, haciendo una abertura en el muro. Una centésima de segundo después del impacto, el avión golpeó las primeras 8 columnas y comenzó a destruirse. 2 centésimas de segundo después, lo que quedaba del avión continuaba avanzando por las oficinas. Medio segundo. La grabadora de la caja negra y el tren de aterrizaje volaron a casi 100 metros en el edificio. Eran las únicas partes reconocibles del avión. En las oficinas donde trabajaba, murieron 24 personas ese día. 3 personas en la oficina contigua, mi jefe, 2 de mis colegas y 21 amigos más. El avión penetró las oficinas de la planta baja, debajo de John Yates y sus colegas. Pero el fuego y el humo tóxico reclamaron las vidas de casi 2/3 de las víctimas. El ingeniero en protección de incendios, Tom Stanton, evaluó el comportamiento del edificio. Lo que hicieron esas fuerzas fue convertir el edificio en escombros que ardieron. Derribaron los muros, los techos y arrojaron todo por todas partes. Los restos eran enormes fogatas. Todo lo que necesitaban era combustible e ignición. En el impacto, la nave llevaba 20.000 litros de combustible. Una parte alimentó las llamas de 127 metros en el exterior. Pero el resto ingresó en el edificio, avanzando a casi 240 metros por segundo, esparciendo combustible por todas partes, incluyendo los escombros. John Yates estaba en el primer piso. Aún tenía puestas las gafas, y cuando me las quité, pensé que estaban cubiertas de sangre, porque tenía algo. Ahora sé que era combustible. Stan Ames es investigador de incendios. Imaginemos cómo habrá sido en el interior.
el aire se llenó de pronto de una fina niebla de combustible, seguida por el fuego que ardía y explotaba. En un instante el aire fresco pasó a ser un intenso calor. Esta clase de combustible que reacciona con el aire es utilizado en bombas que se diseñan para quitar el oxígeno de la atmósfera y crear condiciones letales. Los trabajadores del Pentágono que sobrevivieron al impacto inicial enfrentaban circunstancias intolerables. Cuando respiraba sentía que mis pulmones se hinchaban y luego se comprimían. Las condiciones eran intolerables. Los incendios y explosiones surgían en los 95 metros que atravesó el avión. A pesar de ser tan extenso, algunas personas como John Yates sobrevivieron. ¿Pero cómo? Un año antes del 11 de septiembre, el sistema de protección de incendios del Pentágono fue mejorado. Los ingenieros instalaron extinguidores que podían manejar una cantidad de fuego mayor. Por fortuna, estos extinguidores estaban en la parte del edificio donde impactó el avión. John Yates, en el primer piso, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado sobre el 35% de su cuerpo, pero sin los extinguidores no habría sobrevivido. Los extinguidores son lo más importante cuando se trata de suprimir incendios, porque son automáticos, muy confiables y cumplen muy bien la tarea. Pero la historia en la planta baja era diferente. Los investigadores estaban seguros de que nadie al paso del avión habría sobrevivido, pero increíblemente, un hombre sí lo hizo. La historia de su escape es increíble. El fuego crecía en el ala oeste del Pentágono después de que los terroristas estrellaron el vuelo 77 de American Airlines en la planta baja. Estaba en el corazón del Pentágono, y de pronto, en un instante, todo explotó a mi alrededor. La doctora Georgine Glatz es ingeniera en jefe del programa de renovación del Pentágono. Al ver todo ese daño, no teníamos idea de quién había sobrevivido detrás de esos muros. Para obtener respuestas, la Fuerza de Tareas del Pentágono recurrió a los sobrevivientes. Ubicaron su posición exacta dentro de la zona crítica y escucharon cada historia. A 6 semanas de la investigación, la doctora Glatz entrevistó a 30 sobrevivientes. Luego escuchó a un hombre que se recuperaba en el centro de quemaduras del hospital de Washington. Su nombre era Kevin Schaefer. Su entrevista con Kevin reveló algo notable. El escritorio de Kevin estaba en el sendero directo del avión en la planta baja. Recuerdo una gigantesca llama, el espacio que explotaba y caía al suelo. Las fuerzas del avión a casi 240 metros por segundo dispersaron combustible por el edificio, empapando los escombros que se incendiaron. ¿Cómo sobrevivió Kevin? Caí en otra dirección y comencé a gatear y a escalar por entre los escombros, a través de sectores en llamas. Cuando el avión ingresó en el edificio, actuó como la ronda de un gran tanque. Fue como si explotara una mina de rocas. Hay milisegundos entre las diferentes explosiones. Eso fue lo que ocurrió. Esta película muestra qué ocurre durante una explosión. La primera etapa es la rápida onda expansiva de la explosión. Mientras la energía se libera, comprime las partículas de aire a su paso para crear la onda. Viaja más rápido que la velocidad del sonido, demoliendo todo a su paso. Utilizando gráficos de computadora veremos en los milisegundos después del impacto cómo avanzó la explosión por el Pentágono. Mientras el avión penetraba el edificio, hubo explosiones múltiples. Y creaban ondas de impacto que seguían el sendero de menor resistencia, arrojando objetos sólidos, moviéndose en senderos caóticos por el edificio. Tal fue la explosión que esquivó a Kevin. Si hubiera estado unos centímetros a su izquierda o derecha, habría sido golpeado por las ondas expansivas.
De haber estado inconsciente, no creo que hubiera sobrevivido. Es seguro que no. Las ondas expansivas que esquivaron a Kevin hicieron un hoyo en un corredor. Eso le ofrecía su único medio de escape. Kevin se arrastró otros 28 metros. Sufrió quemaduras en el 42% de su cuerpo y tuvo 2 ataques cardíacos en el hospital. El comportamiento de las ondas que esquivaron a Kevin tiene relación con el diseño singular del Pentágono. Este consiste en 5 anillos. Corredor que separa los anillos B y C se llama pasaje A y B. La onda expansiva que se elevaba por la planta baja quedó encerrada en 3 anillos de oficinas. No había forma de que la presión de todas las explosiones se liberara. Y esto ocurrió cuando alcanzó el pasaje A y E. Finalmente, todo el sendero de destrucción fue solo una pequeña hebra en los 600.000 metros cuadrados de oficinas. Si no hubiera un corredor entre los anillos, las fuerzas de explosión habrían continuado causando estragos al menos en un anillo más de oficinas, matando más gente a su paso. Pero otros rasgos del edificio también salvaron vidas. Para verlos necesitamos revivir los momentos siguientes al impacto. Marilyn Wills y la cadena humana se arrastraba por el primer piso. Se hallaban directamente sobre la zona del impacto. Las columnas de concreto se separaron y cayeron. Pero increíblemente el primer piso permaneció de pie durante unos 19 minutos antes de derrumbarse. En esos valiosos momentos, Marilyn y sus compañeros llegaron a la ventana. Toda la investigación se concentró entonces en comprender por qué esta parte del edificio soportó un avión a 850 kilómetros por hora y por qué no cayó en el impacto. Mientras rastrean la zona, los investigadores encuentran que 30 columnas de planta baja fueron destruidas y otras 20 seriamente dañadas. Los ingenieros estructurales estaban confundidos. Con tantas columnas dañadas, ¿qué sostenía el edificio? Se remontaron a 1941. La construcción del Pentágono comenzó un 11 de septiembre. Exactamente 60 años antes del ataque terrorista. En ese momento los oficiales del Departamento de Guerra creían que no habría necesidad para un cuartel tan grande después de la Segunda Guerra Mundial. El edificio sería un depósito de archivos. Para soportar grandes cargas, los obreros colocaron vigas y columnas por demás y agregaron refuerzos de acero. Después del 11 de septiembre, el jefe de construcción del Pentágono, ingeniero Alan Kilsheimer, construyó una réplica exacta del sistema de columnas y vigas de 1941 encontrado dentro del edificio. Si esta columna de aquí desaparece, lo que ocurre es que ya no hay nada que sostenga esta viga. Lo que sucederá es que la viga se sostendrá en la línea de acero de la siguiente columna para poder llegar hasta ella. El hecho de que estas barras estuvieran dobladas arriba y abajo permitió que eso ocurriera. Kilsheimer observó más de cerca. Cada columna tenía una pieza continua de acero reforzado desde el suelo hasta el techo. Eso evita que las barras se doblen hacia afuera y también evita que el concreto salga de esta jaula. Cuando las fuerzas catastróficas se elevaban por la planta baja del Pentágono, destruyeron 50 columnas en su paso de destrucción. Pero el acero reforzado dentro de las columnas restantes fue lo que mantuvo el edificio. ¿Qué habría pasado con una construcción moderna? Si una de estas se quiebra, el resto no se derrumba. En un edificio moderno, si una se quebrara, la columna caería. Pero los investigadores descubrieron otro rasgo del diseño de 1941 que también salvó vidas. 3 minutos después de la explosión, Bobby Hogue y sus colegas del tercer piso encontraron una grieta en el suelo. Luego pisé lo que era la junta de expansión que dividió nuestra oficina. Y me di cuenta de que el edificio estaba derrumbándose, a punto de caer, porque claramente el suelo se había quebrado. ¿La razón? Los ingenieros originales del Pentágono colocaron rasgos estructurales llamados juntas de expansión.
Estas juntas acomodaban la expansión y contracción del edificio en las estaciones. Permitían que el cuarto se expandiera con el calor del verano y se contrajera con el frío del invierno. Por estas juntas de expansión, el Pentágono se comportó como una serie de edificios separados. El 11 de septiembre, la junta de expansión en el ala oeste protegió el resto del edificio y finalmente salvó vidas. 19 minutos después del impacto. El Pentágono lucía como si lo hubieran cortado con cuchillo, justo en la junta de expansión. De no haber una junta de expansión y de haber estado conectado rígidamente de lado a lado, habríamos perdido una parte mucho más grande del edificio al norte de esa junta. La junta de expansión dio tiempo a los sobrevivientes para ponerse a salvo. Si debes vivir una situación terrible, el Pentágono es un buen lugar para protegerse. Dios te perdone si alguna vez debes tomar esa decisión, pero si ocurre, debes elegir ese lugar. El 11 de septiembre, la estructura del Pentágono soportó fuerzas extremas, pero los investigadores encontraron otra razón de por qué sobrevivió tanta gente. Las ventanas trabajan a pleno. Marilyn Wills se preparaba para una reunión departamental. Contaba con más de 20 años de carrera militar. Los últimos 2 sirvió como personal armado y oficial de asuntos del Congreso. Mi compañera y yo discutimos sobre lo que iba a tratar la reunión del martes. Y entonces me despedí de ella y fui a la sala de conferencias. 8:20 de la mañana. Los controladores aéreos alistan el vuelo 77 de American Airlines. American 77, your departure frequency will be 125.05. Runway 30, cleared for takeoff. 125.05, runway 30, cleared to takeoff. American 77. A bordo había 53 pasajeros, 2 pilotos, 4 comandantes de a bordo y 5 hombres que planeaban un asesinato en masa. Entre los pasajeros había una familia, un comentarista político y 3 estudiantes con sus profesores que asistían a un viaje educativo guiado por 2 empleados de la National Geographic Society. Los tanques de combustible. Por más de 60 años el Pentágono sirvió como símbolo de poder en defensa de la libertad. Una fortaleza de 5 lados para salvaguardar el sueño norteamericano. Pero el 11 de septiembre de 2001, los terroristas probaron su fuerza. Convirtieron un avión comercial en un arma de destrucción. Ese día, Estados Unidos sufrió una trágica pérdida de vidas. Pero la fortaleza del país aseguró ser un escudo, protegiendo la vida de miles que trabajaban allí. Ahora, con gráficos de alta tecnología, revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí, son una cadena de acontecimientos críticos. Develaremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. El ataque al Pentágono. Estados Unidos de Norteamérica. Arlington, Virginia. Elados de oficinas. El equivalente a 3 edificios como el Empire State. Es una ciudad en sí misma, con todas las comodidades. Un centro de alta tecnología controla la seguridad del edificio. A las 7 de la mañana, Bobby Howe, abogado del Cuerpo de Marines, llegaba al Pentágono. Tenía una reunión matutina con el asistente a cargo del Cuerpo de Marines. Nos encontramos en el comedor de los oficiales generales, como lo llaman los marines. El día también comenzaba temprano para quienes volaran a la costa oeste en el Aeropuerto Internacional de Washington. (7:18 de la mañana). Los terroristas, con cuchillos y navajas de papel, pasaron los puestos de control de seguridad del aeropuerto y abordaron el vuelo 77 de American Airlines. 8 de la mañana. Las oficinas del Pentágono llevaban lo necesario para los 4.220 kilómetros de vuelo hasta Los Ángeles. 8:46 de la mañana.
Lo que están observando es algo aterrador. Es el World Trade Center e informes aseguran que un avión impactó contra una de las torres del World Trade Center. Un espectral silencio descendió sobre las oficinas del Pentágono. Casi todos se transfiguraron con los hechos de Nueva York. John Yates era jefe de seguridad del Pentágono. Estuve de pie unos 5 minutos observando. Caminé a mi escritorio y llamé a mi esposa, que antes de cortar dijo, «Cariño, hazme un favor. Trabaja debajo de tu escritorio el resto del día». Yo me reí y dije, «Seguro, lo haré, y te veré esta noche». En ese momento nadie estaba seguro de la gravedad de la situación. El Pentágono, 11 de septiembre de 2001. 6:46 de la mañana. Mientras muchos ciudadanos dormían, la ciudadela de la defensa norteamericana se ponía en marcha. Hoy es 11 de septiembre. Buenos días, soy Richard Day. La teniente coronel del ejército Marilyn Wills planeaba su día. Esa mañana llamé a una amiga y le pedí que ella llevara a mis hijas a la escuela porque mi esposo y yo no podíamos. Me despedí de ellas y salí. Marilyn es uno de los casi 23,000 empleados que convergen en el Pentágono cada día. Hombres y mujeres, civiles, soldados, marinos, marines y aviadores. El Pentágono es uno de los complejos de oficinas más grandes del mundo. Sus 5 pisos en anillo están hechos con un diseño único. Casi 30 kilómetros de corredores entretejen más de 600,000 metros cuadrados.